En el verano de 1897, un químico de apenas 29 años llamado Felix Hoffmann trabajaba en un laboratorio de la compañía Bayer en Elberfeld, Alemania. Día tras día añadía grupos acetilo a distintas moléculas en busca de una solución que no era abstracta ni puramente científica. Era personal. Su padre sufría dolores reumáticos y ya no podía tomar el tratamiento habitual de la época, el ácido salicílico, porque cada dosis le provocaba vómitos. Hoffmann no estaba persiguiendo una gloria farmacéutica. Estaba intentando aliviar el sufrimiento de un hombre concreto. El 10 de agosto, logró acetilar el ácido salicílico y obtener una forma pura y estable del ácido acetilsalicílico. Acababa de dar vida a la aspirina. 11 días después, en ese mismo entorno, con las mismas manos y bajo la misma lógica química, acetiló la morfina y produjo diacetilmorfina. Bayer la registró con el nombre de heroína y la comercializó entre 1898 y 1910 como un supresor de la tos supuestamente no adictivo, tanto para adultos como para niños. Dos sustancias nacidas con solo 11 días de diferencia. Dos productos surgidos del mismo impulso químico. Uno terminaría convirtiéndose en el medicamento más utilizado de la historia humana. El otro en una de las sustancias ilegales más devastadoras que ha conocido el mundo. Y ahí es donde esta historia empieza a inquietar de verdad. Porque Bayer supo muy pronto que la heroína generaba adicción. Y aún así la siguió comercializando durante más de una década. Pero esto no termina ahí. ¿Cómo pudo una empresa pasar de refinar un remedio contra el dolor a vender una sustancia tan destructiva? ¿Y qué ocurre cuando, detrás de una medicina universalmente celebrada, aparece una cadena de decisiones empresariales mucho más oscura de lo que casi nadie cuenta? Mucho antes de que Bayer existiera, mucho antes de que la química moderna aprendiera a aislar moléculas y a registrarlas con marcas comerciales, el ser humano ya había descubierto que el sauce calmaba el dolor. La primera referencia documentada al uso medicinal de este árbol se remonta a los sumerios, hace aproximadamente 4000 años. En tablillas de arcilla dejaron constancia de que su corteza se utilizaba como tratamiento contra el dolor. No era una intuición aislada. Era el comienzo de una relación larguísima entre la humanidad y este árbol silencioso. Los antiguos egipcios también incluyeron el sauce en el papiro de Ebers, uno de los textos médicos más antiguos que se conservan, describiendo su capacidad para extraer el calor de las heridas inflamadas. Durante siglos, médicos chinos recurrieron a la corteza de sauce y a la corteza de álamo para tratar la fiebre reumática, los resfriados, las hemorragias y el bocio. Más tarde, en torno al año 400 a.C., Hipócrates recomendaba masticar corteza de sauce a los pacientes que sufrían fiebre y dolor. También prescribía una preparación de hojas de sauce para aliviar los dolores del parto. Un siglo después, Dioscórides lo registró como antiinflamatorio en su obra De Materia Médica. Plinio el Viejo, por su parte, recomendaba la corteza de álamo para la ciática y las hojas de sauce hervidas en vinagre para la gota. Durante milenios, en continentes distintos y en civilizaciones que jamás tuvieron contacto entre sí, los seres humanos llegaron por caminos separados a la misma conclusión. Este árbol servía para aliviar el sufrimiento. Eso no fue una casualidad. Fue la química actuando mucho antes de recibir un nombre. Fue una verdad biológica reconocida por observación, por experiencia, por transmisión oral y escrita, generación tras generación. Y aquí aparece una pregunta importante. ¿Cuántas veces la historia moderna presenta como descubrimiento lo que en realidad fue una apropiación refinada de un conocimiento antiguo? ¿Cuántas medicinas consideradas revolucionarias no son más que versiones estandarizadas de algo que la naturaleza y las civilizaciones antiguas ya conocían desde hacía siglos? La historia del sauce no empieza en un laboratorio, empieza en la memoria humana. Y precisamente por eso, comprender lo que vino después resulta todavía más importante. El paso decisivo entre el remedio ancestral y la medicina moderna comenzó en 1763, cuando un clérigo inglés llamado Reverendo Edward Stone hizo algo tan simple como extraño. Movido por la curiosidad, masticó un trozo de corteza de sauce blanco y quedó impresionado por su sabor intensamente amargo.
Aquella amargura le recordó a la corteza de quina, el remedio peruano utilizado contra la malaria. A partir de esa semejanza, Stone se planteó una pregunta que cambiaría el rumbo de esta historia. Si la quina servía para combatir la fiebre, ¿podría el sauce hacer algo parecido? Secó la corteza, la redujo a polvo y empezó a administrarla a pacientes que sufrían fiebre. Funcionó. Stone escribió después una carta a la Royal Society describiendo sus resultados, y aquel documento se convirtió en la primera prueba clínica moderna del efecto antipirético de la corteza de sauce. Lo que durante milenios había sido tradición empírica, comenzaba a entrar en el lenguaje de la observación científica. Más de un siglo después, en 1876, un médico escocés llamado Thomas McLagan llevó la investigación todavía más lejos. Él mismo padecía reumatismo agudo. Decidió tomar salicina, el compuesto activo que ya había sido aislado de la corteza de sauce, antes de administrárselo también a un paciente. Ambos se recuperaron por completo. La fiebre descendió. La inflamación de las articulaciones desapareció. McLagan publicó sus resultados y la demanda de corteza de sauce aumentó con fuerza. Mientras tanto, la química avanzaba en paralelo, impulsada en parte por la guerra. A comienzos del siglo XIX, el bloqueo continental de Napoleón interrumpió el suministro de quina peruana, el tratamiento estándar contra la malaria. Los científicos europeos comenzaron a buscar alternativas locales, y la corteza de sauce, ya conocida por sus propiedades para bajar la fiebre, se convirtió en objeto de una intensa investigación química. En 1828, Johann Buchner, en la Universidad de Múnich, aisló una sustancia amarilla y amarga de la corteza del sauce y la llamó salicina, a partir de salix, la palabra latina para sauce. Un farmacéutico francés, Henri Leroux, logró purificarla en forma cristalina. Al año siguiente, Rafael Epiria la refinó aún más hasta obtener ácido salicílico. Ya a finales del siglo XIX, la compañía química Hayden, en Alemania, producía ácido salicílico sintético en masa para tratar el dolor y la fiebre. Pero aquel avance tenía un problema brutal. El ácido salicílico era muy agresivo para el estómago. Su sabor era amargo, provocaba náuseas e irritaba con dureza el revestimiento gastrointestinal. Muchos pacientes simplemente no podían tolerarlo. Y ahí es donde esta historia deja de ser solo la historia de un árbol y se convierte en la historia de una transformación industrial. La naturaleza había mostrado el camino. La química había identificado el compuesto, pero todavía faltaba encontrar una forma más estable, más limpia y más soportable para el cuerpo. Es en este punto donde Felix Hoffmann entra de lleno en la historia. La imposibilidad de su padre para tolerar el ácido salicílico lo empujó a revisar los archivos del laboratorio de Bayer en busca de una solución. Allí encontró un dato olvidado. En 1853, un químico francés llamado Charles Frédéric Gerard ya había producido una versión impura del ácido acetilsalicílico, pero abandonó aquella línea de investigación sin desarrollarla. Hoffmann retomó ese camino, refinó el proceso y consiguió por fin una forma pura y estable del compuesto. El siguiente paso fue decisivo. Heinrich Dresser, jefe del laboratorio farmacéutico de Bayer, probó primero la sustancia en sí mismo, después en animales y más tarde en pacientes de un hospital de Halle an der Saale, en uno de los primeros ensayos farmacéuticos con seres humanos. Bayer bautizó el compuesto como aspirina, la A de acetil y el spir procedente de Spiraea, el género vegetal de la reina de los prados, otra fuente natural de ácido salicílico. En 1899 empezó a distribuirse en forma de polvo. Un año después aparecieron las primeras tabletas solubles en agua, que se convirtieron en el primer medicamento vendido en formato de tableta de la historia. Sin embargo, esta historia tiene una nota al pie que Bayer preferiría que casi nadie examinara. En 1949, un químico llamado Arthur Eichengreen publicó un artículo en el que afirmaba que él, y no Hoffmann, había concebido y dirigido la síntesis de la aspirina. Según su versión, el papel de Hoffmann se limitó al trabajo de laboratorio ejecutado siguiendo sus instrucciones. Eichengreen era judío. Durante la era nazi fue deportado al campo de concentración de Theresienstadt.
Sobrevivió 14 meses de internamiento. Publicó su reivindicación en una revista farmacéutica y murió ese mismo mes. Décadas más tarde, en 1999, el historiador Walter Sneeder, de la Universidad de Strathclyde, volvió a examinar las pruebas y concluyó que el relato de Eichengrun resultaba convincente. Bayer discutió esa interpretación y el mérito oficial sigue atribuyéndose a Hoffman. Pero la duda permanece, y esa duda lo cambia todo, porque el hombre que quizá inventó realmente la aspirina pudo haber sido borrado de la historia por el mismo movimiento político que más tarde persiguió a los judíos y que recibió apoyo financiero del entorno empresarial con el que Bayer acabaría vinculado. Entonces surge una pregunta incómoda. ¿Quién firma realmente los grandes descubrimientos? ¿La persona que aparece en los manuales o aquella a la que la historia decidió apartar en silencio? Ahora llega la parte en la que conviene hablar con total franqueza, porque Internet ha convertido la corteza de sauce en una especie de cuento simplificado, y la realidad es bastante más compleja. La aspirina no es simplemente corteza de sauce metida dentro de una pastilla. La aspirina es una modificación sintética de un compuesto inspirado en la corteza de sauce. Es cierto que el cuerpo transforma tanto la salicina procedente del sauce como el ácido acetilsalicílico de la aspirina en la misma molécula activa, el ácido salicílico, que bloquea la enzima ciclooxigenasa e inhibe la producción de prostaglandinas, reduciendo así el dolor, la fiebre y la inflamación. Pero hasta ahí llega la similitud directa. Las concentraciones no son comparables. El contenido de salicina en la corteza de sauce varía enormemente, desde aproximadamente un 0,04% hasta más de un 12%, dependiendo de la especie, de la estación del año y de la edad del árbol. Por eso, obtener una dosis clínicamente eficaz simplemente masticando corteza cruda de sauce blanco sería extremadamente difícil. La Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia recomienda una dosis de 240 miligramos de salicina. Un estudio mostró que esa cantidad generaba niveles sanguíneos de ácido salicílico equivalentes a unos 87 miligramos de aspirina. En cambio, una sola tableta estándar de aspirina contiene entre 300 y 500 miligramos. La aspirina fue, en ese sentido, una mejora real. Permitía administrar una dosis constante. Era más fácil de fabricar, conservar y distribuir. Además, reducía la irritación gástrica que hacía que el ácido salicílico puro resultara insoportable para muchos pacientes. Bayer no inventó una mentira completa. Refinó un remedio verdadero y lo convirtió en una forma más fiable. Esa es la verdad honesta. Pero hay otra verdad igual de honesta. Al refinar ese remedio, Bayer borró casi por completo su origen. No dijo, aquí tienen una versión más estable de algo que la naturaleza ofrece gratuitamente. Dijo, en la práctica, aquí tienen nuestro producto. Cómprenlo y olviden que los árboles existen. El sauce, que había servido a la medicina humana durante unos 3.500 años a través de múltiples civilizaciones, desapareció del centro de la conversación en apenas una generación. Y lo más inquietante es lo que vino después. La misma empresa que ayudó a transformar un remedio ancestral en un producto de consumo, también registró la heroína. Se integró en una estructura empresarial que acabaría financiando la maquinaria nazi y participó en una historia industrial muchísimo más oscura. Entonces, la pregunta ya no es solo qué funciona mejor, sino también qué se pierde cuando una medicina natural se simplifica, se estandariza y se convierte en modelo de negocio. Hoy se consumen cada año unas 40.000 toneladas métricas de aspirina. El mercado mundial de analgésicos de venta libre genera más de 30.000 millones de dólares anuales, y Bayer sigue siendo uno de sus actores dominantes. En junio de 2024, la compañía lanzó una nueva formulación de acción rápida llamada Aspirin Ultra. Más de un siglo después, siguen innovando sobre una molécula que nació de un árbol. Y sin embargo, ese árbol sigue creciendo en las mismas riberas, humedales y zonas bajas, donde el reverendo Edward Stone masticó por curiosidad aquel primer trozo de corteza en 1773. Nadie te envía una factura por masticar corteza, pero sería deshonesto decir que la corteza de sauce puede sustituir sin más a la aspirina moderna.
Los extractos estandarizados de corteza de sauce, los que hoy se venden como suplementos, sí cuentan con cierto respaldo clínico. Un metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados encontró que el extracto de corteza de sauce proporcionaba un alivio significativo del dolor en pacientes con artritis. Un estudio aleatorizado a doble ciego mostró que un extracto estandarizado con 240 miligramos de salicina reducía de forma notable el dolor lumbar frente al placebo. La Cooperativa Científica Europea de Fitoterapia recomienda su uso para el dolor y la fiebre, y la Comisión E de Alemania también lo ha aprobado. Además, la corteza de sauce contiene flavonoides y polifenoles que contribuyen al efecto antiinflamatorio por mecanismos que la aspirina, por sí sola, no comparte. Pero también es una medicina menos predecible, más difícil de dosificar y de acción más lenta que una tableta producida en fábrica. Si alguien está sufriendo un infarto, necesita aspirina, no corteza. Si alguien padece dolor articular crónico, un extracto estandarizado de corteza de sauce podría ser una opción que merezca explorarse con su médico. La ciencia respalda ambas formas, pero la diferencia es que una cuesta dinero, se vende en cada farmacia y está respaldada por más de un siglo de marketing, mientras la otra crece en silencio y fue apartada de la conversación. El sauce blanco, Salix alba, crece a lo largo de arroyos, ríos, estanques y tierras húmedas del mundo templado. Se reconoce por sus hojas largas, estrechas y verde plateadas, y por sus ramas flexibles que se inclinan hacia el agua. La corteza se recoge de ramas jóvenes de 2 o 3 años a comienzos de primavera, cuando la savia asciende y la corteza se desprende con facilidad. Se marca a lo largo con un cuchillo afilado, se retira en tiras y se deja secar en un lugar cálido y bien ventilado, lejos de la luz solar directa, hasta que quede quebradiza. Para preparar té de corteza de sauce, se hierve a fuego lento de 1 a 2 cucharaditas de corteza seca en una taza de agua durante 10 o 15 minutos. Después se cuela y puede beberse hasta 3 veces al día. El sabor es amargo. Algunas personas le añaden miel o la mezclan con otras hierbas. Si se prefiere una dosis constante, existen suplementos estandarizados que indican la cantidad de salicina por toma. No debe combinarse la corteza de sauce con aspirina, anticoagulantes u otros antiinflamatorios no esteroideos, porque actúan por vías similares y pueden aumentar los efectos adversos. Tampoco debe administrarse a niños por el riesgo de síndrome de Reye, la misma advertencia que existe con la aspirina. Y si una persona está embarazada, en periodo de lactancia o padece problemas gastrointestinales, debe consultar antes con un profesional sanitario. Ahora imagina esto. Dentro de 10 años hay un sauce en el borde de tu terreno. Sus ramas vuelven a inclinarse hacia el agua, como lo han hecho durante millones de años. Cada primavera tomas unas tiras de corteza de las ramas jóvenes y las secas en la misma habitación donde tu familia guarda hierbas, semillas y raíces secas. Preparas una taza cuando te duelen las articulaciones al final del día. Es amarga, es lenta, no viene en un envase brillante, pero te une a una cadena de 3.500 años de seres humanos que acudieron al mismo árbol cuando sintieron dolor. Hipócrates, Edward Stone, Thomas McLagan, el escriba sumerio que dejó la primera huella en arcilla, y Felix Hoffmann, que tomó lo que ese árbol ofrecía y lo convirtió en la pastilla más rentable de la Tierra. Apenas 11 días antes de crear la heroína, en el mismo laboratorio y para la misma empresa. El árbol no juzga, solo crece, y ha sobrevivido a todos los imperios que intentaron apropiarse de lo que ofrecía gratis.